Después de conocer Santa Marta en mi viaje anterior, esta vez decidí descubrir un lugar completamente nuevo, Palomino. Dicen que aquí el tiempo pasa más despacio y después de vivirlo entendí por qué. Desde Santa Marta son aproximadamente 1 hora y media de recorrido en carro, así que arrancamos tempranos para descubrir qué nos esperaba. Durante el camino, el paisaje empezó a cambiar poco a poco. El calor se hacía sentir bastante, aunque por suerte el aire acondicionado hacía el viaje mucho más cómodo. Entre carretera y carretera apareció un Tesla. No es muy común verlo por esta zona, así que llamó bastante la atención. Seguimos avanzando entre montañas, cultivos de plátano y pequeños pueblos llenos de vida. En una parte del recorrido incluso pasamos por un puente provisional que construyeron mientras reparaban el original. Y de repente apareció el mar. Aunque apenas se dejaba ver entre las montañas, esa primera vista hacía que ya valiera la pena el viaje. Después de casi 1 hora y media, por fin llegamos a Palomino. Lo primero que me sorprendió fue el estado del mar. Pensé que encontraría aguas completamente tranquilas, pero ese día estaba bastante fuerte. Más tarde me explicaron que era algo temporal por las condiciones del clima. Mientras buscábamos el hotel apareció otro pequeño problema, no había señal. Como el hotel quedaba bastante retirado y escondido entre la naturaleza, tomamos unos motocarros que son un medio de transporte muy común en esta zona de la costa. Después de unos minutos llegamos, un hotel rodeado de naturaleza, con acceso privado a la playa y una tranquilidad que desde el primer momento se sentía diferente. El sol ya empezaba a esconderse. Después de un día de viaje solo quería descansar un poco. Antes de terminar la tarde, alcanzamos a caminar por la playa. Vimos un pequeño cangrejo recorriendo la arena y así terminó el primer día. A la mañana siguiente nos esperaba la verdadera aventura. Después de un rato en la piscina llegó el momento de prepararse para uno de los planes más famosos de Palomino, descender por el río en un inflable. Aquí mientras que me alistaba apareció una lagartija que parecía estar dándonos la bienvenida. Para llegar al punto de inicio primero nos tocó recorrer un tramo en motocicleta. Después, la verdadera caminata, casi 1 hora subiendo y bajando entre senderos cargando el inflable bajo un sol bastante fuerte, pero cada paso valía la pena. Desde la parte más alta podían verse las montañas cubiertas de vegetación, a lo lejos el río y mucho más allá el mar. Hicimos una pequeña pausa para tomar agua y recuperar energía antes de continuar. Cuando finalmente llegamos al río todo cambió. El agua era completamente cristalina, con un tono verde espectacular y una tranquilidad que hacía olvidar el cansancio del camino. Mientras descansábamos conocí a una artesana de la comunidad indígena Cowi, uno de los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Le compré una manilla hecha por ella y aproveché para mostrar un poco de su trabajo porque detrás de cada artesanía también había una historia. Ahora sí, llegó el momento. Me acomodé en el inflable y empezó la aventura. El río era mucho más tranquilo de lo que imaginaba. Mis compañeros decidieron ir amarrados unos con otros, pero yo preferí lanzarme solo, aunque debo admitir que esperaba un poco más de velocidad, así que tocó ayudar con los pies para avanzar un poco más rápido. Y sinceramente no hacía falta mucho más, solo dejarse llevar por la corriente, mirar el paisaje, escuchar el agua y disfrutar. Durante el recorrido, el guía siempre estuvo pendiente de todos nosotros, haciendo que la experiencia fuera mucho más tranquila. Después de un buen rato flotando, llegamos a una pequeña parada. El hambre ya empezaba a aparecer, así que compré unas empanadas de camarón. Estaban un poco costosas, 7,000 pesos cada una, pero en ese momento sabían espectaculares. Vimos decenas de peces nadando alrededor. El agua era transparente que podían verse perfectamente. Continuamos el recorrido. Poco a poco el río empezó a acercarse al mar. Desde la distancia ya podía verse el punto donde ambos se unen. Una imagen realmente impresionante, aunque el recorrido termina un poco antes de llegar hasta esa unión. Al bajar del inflable aproveché para conocer un poco más de la playa. El mar seguía bastante fuerte, muy diferente a la calma del río.
Después encontré uno de esos letreros que ya son casi una tradición en cada destino. Yo amo Palomino, o quiero a Palomino, o me encanta Palomino, no sé. Y por supuesto, la foto no podía faltar. Más tarde regresé un momento al río para disfrutar por última vez de esas aguas cristalinas. Antes de irnos, tocaba almorzar. En el restaurante apareció un guacamayo de colores impresionantes. Parecía que disfrutaba posar frente a la cámara. También apareció otro, esta vez mucho más serio, mientras una visitante intentaba ganarse su confianza ofreciéndole un poco de helado. Después del almuerzo emprendimos el regreso hacia el hotel. En el camino nos detuvimos unos minutos para ver si el hombre que estaba allá al fondo lograba surfear. Esperamos un buen rato, pero las olas no lo ayudaron mucho. Y así terminó mi paso por Palomino. Solo estuve un par de días, pero fueron suficientes para entender por qué tantas personas vienen hasta aquí buscando desconectarse del ruido. Entre montañas, río, mar y naturaleza, es uno de esos lugares que definitivamente vale la pena conocer. Bueno chicos, espero que les haya gustado, cuídense mucho y hasta el próximo video.